Rapport, generando sintonía contigo en Switch Podcaster. Bienvenidos a un episodio más de Rapport, donde queremos generar sintonía contigo. Este espacio donde siempre tenemos invitados extraordinarios, pero sobre todo apasionados de diferentes temas que te pueden gustar, interesar, resultar familiares, educativos. Pero ojo, algo muy importante, aquí no queremos evangelizar a nadie. Aquí siempre tenemos a invitados que nos van a llevar de la mano con estos diferentes temas porque son especialistas. Así que, por favor, ponte cómodo, te invito a que te sirvas un vasito con agua, una copita de vino, un refresquito, una botanita, y si vas en el auto escuchándonos, pues entonces por favor hazlo con demasiada precaución. Y hoy fíjense que vamos a platicar de un tema que genera división entre la gente, un tema que genera polémica entre toda la población. Y bueno, es un tema que no logramos comprender al 100% si es bueno o es malo, pero que hoy en día es una enorme realidad que igual y hasta nos está rebasando. Y esto es el dilema de que el plástico es o no una amenaza para el planeta. Y es que fíjense que un estudio dice que a la fecha del 2015, en aquellos entonces, se habían generado 8.3 millones de toneladas de plástico. Esta cifra equivale a lo que pesaría más o menos la Torre Eiffel. Pero para platicar obviamente de estos temas, que es la fregona acerca de él, nos acompaña hoy Mónica Conde Ortiz. Ella es directora de Grupo Ambiente Plástico. Ella es especialista en plásticos. Ella también es especialista en mercados de la industria del plástico y ha escrito libros y da conferencias y muchísimas cosas más que ya iremos platicando con ella. Así que muchas gracias. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Paulina. ¿Qué tal tu presentación, Excelente. No, pues muchísimas gracias. Estoy de verdad siempre, pues sí, una apasionada, como dices, para defender al plástico y defender una industria que realmente es generadora de muchas oportunidades y que, empezando por la nota que diste de los 8.5 millones de toneladas, te puedo decir que es un dato erróneo, equivocado, okay, como muchos de los que están fluyendo en todas las redes sociales. Hay una cantidad de notas fake o falsas, pero que venden. Y eso lo han sabido aprovechar muy bien. No solamente algunas personas que se dedican a ser comunicadores en este tipo de medios, sino pues hasta, ¿quién te digo? Esta chica Greta que anda en todo el mundo diciendo esta antiplásticos y anti todo, ¿no? Antihuella de carbono y todo. Y que de seguro tiene un soporte económico por detrás y que pareciera que están evangelizando, como tú bien lo decías al principio de tu introducción. No se trata de evangelizar, pero pareciera que todas estas comunidades verdes o que promueven la sustentabilidad quisieran evangelizar a una población para que no consuman tal o cual plástico o tal o cual producto. E incluso, pues hay hasta la corriente de los veganos, ¿no? Que ahora también... está durísima. Pero bueno, a ver, vamos a ir en orden justamente para que nos vayas platicando. El que dejemos de usar bolsas de plástico, que ya no más popotes, que si no pañales, que si no tampones, pero platícanos, ¿realmente el plástico es un verdadero villano? O sea, ¿qué daño realmente nos hace o qué favor nos hace? Bueno, te voy a dar un dato para poder ponerlo en contexto, sobre todo esos 8.3 millones que mencionaste hace rato. En el mundo se consumen 400 millones de toneladas de plástico, por cerrar los números, cada año más o menos. El año pasado eso fue lo que se consumió. De ese porcentaje reciclamos y hacemos mucho en este tema, pero eso lo tocaremos más adelante. En México, nuestro consumo es de 7 millones de toneladas. Entonces, cuando hablas de 8.3... ¿Al año, al mes o...? Al año, okay. al año. Esto es un consumo anual, de lo cual te puedo decir que realmente ha generado pues un valor como industria, es generadora de empleos y estamos formando alrededor de 4.500 empresas las que forman todo nuestro sector. Desde los productores de las resinas hasta los fabricantes y convertidores de este tipo de materiales. Oye, pero por ejemplo, terminado. Más o menos el plástico, ¿no? Las bolsas, los popotes y estas cosas tardan aproximadamente 500 años en degradarse. Mi pregunta es,
¿Se biodegrada, se degrada o se fotodegrada? El plástico es un material orgánico, por ahí voy a empezar, y es un tema, si tú quieres, hasta medio de química, pero está compuesto, igual que tu cuerpo y el mío, de carbonos e hidrógenos. Okay. O sea, somos elementos orgánicos. El plástico es así, está compuesto por carbonos e hidrógenos, eventualmente hay alguna otra molécula de otro elemento, pero en realidad el plástico, estos datos que hablan de 500 años, 100 años, tú dejas una bolsa común y corriente al sol y al rato se te va a estar desgarrando, independientemente de que tenga o no algún aditivo para promover la aceleración de la degradación. Entonces, hay mucho que hablar en temas de degradación, ahí te puedo decir que hay cursos extensísimos, pero la información que hay no tiene sustentos científicos. Hay quien dice que 1000 años, otros 10,000 años y otros te dicen que 2 días, ¿no? Tampoco hay una situación. Durante años nos hemos preocupado en la industria y la ciencia en hacer que los productos duren más para que tú los puedas reciclar en un momento dado o promover un mejor uso a más largo tiempo. El tema de las bolsas, que es un producto que en teoría tenemos muy poca vida útil de ese producto, pues es lo que se ha satanizado tanto, ¿no? El satanizar a los plásticos diciendo que te están afectando tanto, pues te genera una especie de conciencia ambiental diciendo, no, yo ya no voy a usar la bolsa, ¿no? Pero una bolsa te genera ya científicamente comprobado por estudios de análisis de ciclo de vida. Lo que te genera en huella de carbono, una bolsa, te genera 1.2 veces más el Tetra Pak, por ejemplo. Okay. 5 o 6 veces más las latas de metal y hasta 10 veces más cuando nos vamos al vidrio, ¿no? Dependiendo, ¿no? También el aluminio está como en 8 veces más que el plástico. Entonces, no hacemos una comparación real. Y hoy te puedo decir que hoy que está tan caro el petróleo y que los europeos, que son de los países que más reciclan y que más han también prohibido e incluso atacado el plástico, hay empresas muy grandes, y no voy a decir marcas, pero que están regresando de haber cambiado a lata de metal, cualquier tipo de metal o vidrio, están nuevamente regresando al plástico porque simplemente transportar el peso que te implica un envase de metal o uno de vidrio contra el plástico, pues te va a costar más gasolina. Y la ligereza que te otorga el plástico involucra y es una real confirmación de que es mucho menor, digamos, la huella que genera al ambiente. O sea, te afecta mucho menos usar plástico que cualquier otro material. Y eso está científicamente comprobado. Ahí está, escuchen, ¿eh? Mónica, nombres, queremos nombres de... Oye. No, te puedo dar muchos casos y de verdad, las grandes marcas y todas las grandes marcas que han atacado muchas veces al plástico, hoy están regresando al plástico y están promoviendo mucho el plástico reciclado. Oye, fíjate que ahorita que mencionabas lo del petróleo, bueno, no sé, tú me dirás que eres la experta. Según yo, lo que investigué, no nos creamos todo lo que nos dice el internet, ¿verdad? Entonces el plástico está fabricado a partir de petróleo, gas natural y carbón y recursos contaminantes no renovables. ¿Esto es cierto o no? Por lo que mencionabas que el plástico es orgánico. Bueno, ahorita tú estás, sí, el 98% del plástico que utilizamos se obtiene del petróleo. Hay unas fuentes también como el carbón, pero de todo el petróleo que consumimos en el mundo entero, solamente el 4% es lo que se convierte en plástico. Okay. Todo lo demás, pues es energía. Prácticamente algunos otros productos químicos, los detergentes, aceites, lubricantes, algunas cosas, pero en general solamente el 4% de todo el consumo que se lleva a cabo de petróleo es plástico. Oye, ¿y cuántos bueno, yo tengo aquí anotados 4 que son los que más o menos dominan el mercado. Tú me dirás si es verdad o es mentira. El polietileno, el poliéster, el polipropileno y el cloruro de polivinilo. Sí, te falta uno, es el poliestireno también. Son los 5 Son básicos. Los 5 monstruos, ¿no? Y esos, ¿dónde los encontramos? ¿Cómo los usamos? Que son como realmente los que ahorita puede ser a los que nos estamos refiriendo y que la gente los ataca, ¿no? Mira, el polietileno es una maravilla de material, es el que más se consume. Existen 3 tipos de polietilenos, se dividen por su densidad, se conocen en general, digamos a grosso modo, ¿no? Alta densidad,
baja densidad y baja densidad lineal. Estos 3 tipos de plásticos principalmente los encuentras en las películas, pero no nada más en la película que se convierte en una bolsa, sino también en la película que utilizas para un invernadero, que te favorece en mucho un cultivo, te lo protege, y lo que a cielo abierto tú puedes llevar a cabo un cultivo al año, en un invernadero cubierto con estas películas que se usan mucho, los polietilenos lineales ahí, puedes tú tener hasta 4 o 5 cosechas al año, en vez de que estés dependiendo del clima y de la lluvia por temporada, ¿no? Entonces, la productividad que te genera, pues, el uso de plástico es de verdad incomparable con los métodos tradicionales, ¿no? Y los que encontramos, por ejemplo, en las botellas de agua, bueno, esto es vidrio, pero en las botellas de agua... Ese es el PET. Okay. Ese es el que mencionaste como poliéster. Su nombre real es polietilentereftalato. Está difícil. Muy. Entonces, por eso le decimos PET para los cuates, sí, ¿no? Sí. Pero, pues, todo el mundo lo clasifica, es plástico, ¿no? Pero tiene unas características que si tú ves, digo, estás muy jovencita tú, pero hace 10 años una botella, tú la veías y era una botella más gruesa. Tú compras una botella de agua hoy, a veces hasta te cuesta trabajo abrirla. Sí, porque se ha vuelto como, yo digo que el PET es como que la piel del agua. Pero si no tuvieras ese material, imagínate cómo podrías llevar agua hoy a todos los refugiados que están de la guerra de Ucrania. No, pues está cañón. Pero ahí, por ejemplo, me surgió otra duda. Porque justamente el PET, ¿no? Es uno de los materiales que más también está como en la controversia. Porque de ahí salen los disruptores endócrinos, ¿no? O sea, esto quiere decir que si se calienta la botella, ya sea con el sol, digo, no sé, es lo que, yo ahora sí que por eso yo pregunto como con el médico, dígame si estoy en lo cierto o no, y que si la metes al horno de microondas, o que si se calienta que lo dejas en el coche, pues eso va generando partículas que al final de cuentas al consumirlo se vuelve cancerígeno, entonces no sé. Todos esos son parte de los fake news que realmente son noticias muy amarillistas que llaman mucho la atención y sobre todo a los chavos, ¿no? Esto se ha dicho desde hace mucho tiempo. Hay otros que dicen que producen hormonas mayormente femeninas, o que si eres mujer te va a ser más masculina, o si eres hombre. Ya les cambió la voz por tomar agua en botella de plástico. O sea, ese tipo de cosas que de veras dan risa a los que tenemos, digamos, cierto conocimiento detrás de todo esto, ¿no? Pero en realidad nada de eso se ha comprobado no hay estudios que respalden ese tipo de afirmaciones. El PET es un material inerte y te puedo decir que hoy por hoy es el plástico que más se recicla y México es líder en reciclado de este material, incluso bottle to bottle, como le llaman, pasando incluso por tiraderos y por todos estos sistemas tan mal manejados que tenemos en nuestro país y que no tenemos una separación adecuada. Aún así, existen las tecnologías en México con plantas que no he visto en otro país, tan bien puestas como las que tenemos en nuestro país. Estamos reciclando ya aproximadamente en PET en el orden del 60-70% del PET que consumimos. Entonces alguien un día amaneció con ganas de fastidiar al mundo y dijo, ¿a quién me atoro? A los del plástico, ¿no? Digo, porque en teoría el plástico pues surgió hace muchos años, pero justamente alguien decía que es muy fácil y muy cómodo como consumidor pues tener la botella de agua, este plato de plástico desechable, y que el mayor enemigo de la sustentabilidad es la comodidad, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinas de esto respecto a justamente este ataque que vive el plástico hoy en día por todos los ambientalistas. Igual y en general también, por ejemplo, lo que leía es que la mayoría de los plásticos de un solo uso, pues realmente no son los mayores contaminantes, sino hay otro tipo de plásticos que realmente generan más contaminación, como los que hay en la ropa y demás, y no tanto las botellas, y no tanto los popotes. Mira, el problema es la combinación y la mala gestión de los residuos que tenemos. Cuando no tenemos una buena gestión de residuos, pues llegamos a tener que implementar tecnologías que nos van a costar mucho más
que si tuviéramos una buena gestión para separar adecuadamente tus distintos tipos de desechos, como lo hacen en otros países. Te voy a dar un dato. Alemania recicla aproximadamente el 66% de sus residuos de plástico. Nosotros en México andamos en el orden del 20%. Y de ese 20%, un 70% es PET. Lo demás entra el polietileno, que también tenemos muy buenas plantas de polietileno para reciclar polietileno en nuestro país, principalmente el de las botellas, por ejemplo, de detergente, todos estos de champús, ese es el polietileno de alta densidad, que también tenemos plantas, y lo demás también se recicla. Los países pobres, como lo somos nosotros, o en desarrollo, para no decirlo tan feo, para no decirlo tan feo, los países como nosotros siempre estamos buscando cómo ahorrar. Y en la industria del plástico toda la vida se ha reciclado. Los desperdicios que produces en tus líneas de producción siempre generas ciertas mermas por los arranques, los paros, por algún error, por falta de energía, en fin, se te puede generar un desperdicio. Totalmente lo reciclas. ¿Por qué? Porque pues cuesta, y ahorita con los precios que han alcanzado las resinas, que han sido muy por arriba de lo que habíamos estado acostumbrados, pues obviamente más vas a cuidar tu material. Entonces siempre hemos reciclado y siempre ha habido una industria de reciclaje que se ha mantenido como tras bambalinas, ¿no? Que no se enteren que le estoy metiendo reciclado, porque si se enteran, pues ya no me van a querer comprar. Y durante muchos años las grandes marcas, si te salías tantito del rango del azul del detergente que te pedía la botella azul, o el verde específico de otra marca, ya no te lo aceptaban. Hoy el reciclado ha tomado tal fuerza que todo mundo quiere usar reciclado, y entonces ahorita están bajando sus especificaciones un poco para poder integrar y decir que estamos insertándonos en una economía circular utilizando el reciclaje que siempre hemos utilizado, pero que muchas de estas grandes marcas durante muchos años no aceptaron, pero quienes no lo demandaban, lo usábamos, y siempre se ha usado el reciclado. Entonces ahorita cuando me dices, alguien se amaneció para atacar el plástico, pues mira, tal vez lo hicieron en su momento cuando el plástico empezó a sustituir al vidrio. Obviamente el vidrio atacó al plástico, y en el momento en que empiezas a sustituir el Tetra Pak, pues también el Tetra Pak va a hacer sus estrategias para atacar al plástico, pero lo vemos tanto. Y lo que yo he dicho, la industria hemos sido tan favorecidos en muchos sentidos con un negocio tan noble como lo fue el plástico en sus inicios, que nunca hicimos nada. Entonces yo lo he dicho públicamente, ¿no? La industria del plástico tiene la culpa porque crecimos y nunca defendimos al plástico. No necesitaba promoción, sus propiedades hacían que se vendiera solo. Claro. Entonces nunca hicimos un marketing positivo. Y sí hubo quien hiciera un marketing negativo, que llegó el momento en que pues están ganando. Sí, pero ahorita te digo, propiamente con el tema, lástima, ¿no? Por el caso que proviene de una guerra, pero al ver tú este tipo de costos de energía tan altos, mucha gente, si no lo ha hecho, van a regresar al plástico por muchas razones, y principalmente sus ventajas inherentes que lo han hecho ser el sustituto insustituible de muchos productos que vemos en el mercado. Oye, ahorita mencionaste el tema de la economía circular. O sea, entonces hemos venido en una economía lineal y está muy de moda el tema de la economía circular, pero explícanos un poquito de qué va esa economía circular. Mira, yo lo veo como una teoría muy interesante, sí, es como una teoría que quisiéramos regresar al cero desperdicios. Nada en este mundo genera cero desperdicios. Todos tenemos un desperdicio y todos generamos una huella. ¿No es tan sustentable el concepto de economía circular? Sí es sustentable, pero con sus limitaciones. Tiene límites, no puede cerrar el círculo al 100%. Tiene sus pros y sus contras. Y hablando del plástico, vamos a suponer que tú reciclas y cierras el círculo en una ocasión. ¿Cuántas veces le vas a poder dar vuelta a ese? Todo tiene un límite. Hay limitaciones. Entonces, sí es una muy buena
base, digamos, para iniciar un proceso de regeneración de desperdicios o de reciclamiento, y se está trabajando para crear las tecnologías que te permitan llegar a cada uno de estos temas. Pero, por ejemplo, hay quienes dicen que la incineración no forma parte de la economía circular, y sin embargo la incineración puede ser una muy buena solución para desperdicios que a lo mejor ya no tienen otra opción. Y hoy, imagínate los europeos, sin petróleo suficiente, y no sé si has visto todos estos reportajes en donde la gente se está muriendo de frío porque no pueden usar el gas, porque no les alcanza más que para prender la calefacción un par de horas. Imagínate tener como fuente todos estos desperdicios de plástico en una planta incineradora que te genere energía, pero que esté controlada. La tecnología te lo obliga a hacer para no generar desechos hacia el medio ambiente, tóxicos, ¿no? Desechos tóxicos. Ajá. Y las hay, esas tecnologías las hay, Japón las tiene Suiza, las tienen en Finlandia, las tienen en varios lugares. Las tenemos aquí, digo, no nos vayan a querer ahogar con esos gases tóxicos y luego... No, aquí en México la incineración, hay algunos centros de incineración, principalmente hay empresas, incluso de tecnología extranjera, que llegan a hacer incineración, pero por ejemplo para las fábricas de tabique, para las fábricas de cemento, y llegan a utilizar desperdicios de este tipo, y se utilizan filtros especializados para evitar que salgan los contaminantes al medio ambiente. Entonces digamos que la economía circular es como el reciclar, reutilizar y reusar y todas estas Así es estarle dando vueltas, pero es finito, no puede ser eterno. Pero funciona mucho más que la economía lineal, que a final de cuentas es agarrar un recurso, usarlo y ya se murió y lo que sigue. Así es, ¿no? Obviamente esa es la idea, ¿no? Pero va a tener muchas limitaciones en algún momento, que vas a tener que encontrar tecnologías alternas, y en algún momento pues va a tener que salir del círculo, digamos, virtual que pudiera tener la economía circular, ¿no? Bueno, pues ahí la vamos llevando entonces con la economía circular. Y bueno, también ahí dentro, dinos tú si estamos en lo correcto o no, porque pues dentro de estos mitos, ¿verdad? Está el tema de las islas, ¿no? De plásticos que andan flotando ahí en los océanos, dicen. Entonces, justamente dentro de mi investigación ardua que hice, supuestamente un estudio hecho por la Universidad de Cádiz en 2014 dice que el 88% de la superficie de los océanos contiene desechos plásticos. O sea, ¿es cierto o no es cierto? ¿Qué pasa con los que sí realmente están flotando o no? Mira, sí te encuentras plásticos flotando, pero a niveles de islas hay corrientes que de repente están. El problema no es el plástico, somos los humanos que dispusimos y llevamos la basura en ese momento a esos lugares. Durante muchos años, las grandes potencias mundiales lo que hacían era sacar su basura del territorio y la veían y la vertían en los mares. Eso está incorrecto. ¿Qué es lo que tiene? Pero en esa basura va vidrio, va metal y va plástico. La diferencia es que el plástico es tan ligero que flota. Ajá. Y lo que no flota, pues no lo ves. Entonces, ¿qué atacas? Pero entonces, lo que ves. Hoy como humanidad es muy cómodo, ¿no?, ser ambientalista y decir, ay, no, es que la tortuga con el popote en la nariz, pero realmente no nada más es culpa de las empresas, también es culpa del humano cochino que va y tira todo al mar. Así es, somos nosotros, es la falta de educación, una mala gestión de los desechos que tenemos y pues, insisto, la falta de educación que tenemos. ¿Cuántas veces lo hemos visto en un parque simplemente? Así como llevas tu comida al parque para hacer tu picnic, ¿por qué no recoges tu basura y te la llevas a tu casa y la separas? Cochinos y en las coladeras están ahí llenas de porquería. Pero no es por el plástico, finalmente no. Es el tema, somos nosotros, porque sí. nos educaron para que nosotros nos regresemos. Mira, yo tengo fotos e imágenes que con mucho gusto un día te comparto, que yo he tomado en China y en otros países, pero en China sobre todo, que me llamó mucho la atención, una población con hambre también, en donde tú ves a la gente recogiendo de la calle, las latas y todo, porque tienen ya un valor. Aquí ya lo empiezas a ver cada vez más. Y ya la gente no tira tan fácil sus latas. No, porque ya van y la venden, pero ¿qué la tal venden? Las bolsas de plástico, así las tiran y están ahí tapando las coladeras y al rato dicen que el tema es que el plástico es contaminante y no sé qué. Así es, y ahí se les ocurrió decir que se haga compostable, entonces que la naturaleza se encargue de deshacer, y creen que al decir que sea biodegradable o compostable, la naturaleza va a
resolver el problema y no una buena gestión. Y eso, por ejemplo, te está afectando mucho a las plantas que ya existen de reciclado en nuestro país y que ahora le mandas productos que llevan aditivos que promueven el que duren menos, entonces ya no te va a servir igual el reciclado que antes sí te servía. Entonces, eso de la compostabilidad y la biodegradabilidad hay que tomarla con mucho respeto. Se aplica para ciertos productos que no es fácil reciclar y para lo que sí es fácil reciclar, como las bolsas, no debería aplicarse este tipo de criterios. Ay, no, bueno. Oye, entonces justamente hay quienes piensan que el reciclaje a lo mejor funciona más bien como un distractor. Lo que realmente nos ayudaría sería más bien reducir el uso y el consumo de estos elementos. No precisamente, mira, yo creo que lo que nos tiene que funcionar es el rediseño. Por ejemplo, tú compras una botella y ve a un supermercado y tú vas al área de jugos, por decir algo, ¿no? Y te encuentras, ¿cuántos colores se te ocurre ver? Uy, no, bueno, hay todos, azul, ¿no? Y entonces, rojo, blanco, azul. Incluso las mismas botellas. Hoy se está promoviendo mucho el diseñar para reciclar, para que de tal manera la etiqueta que tú tienes la puedas separar fácilmente de la tapa y del resto del producto, o bien, como en el caso del agua, que apachurres tu botella, la vuelvas a tapar, porque la tecnología que hoy existe para reciclar te permite separar perfectamente bien la etiqueta, la tapa del resto de la botella, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones hay que considerarlas. Lo que le llaman el ecodiseño es más bien diseñar para que sea fácilmente reciclable. Y esa es una forma de desmontar piezas, ¿no? Por ejemplo, un teléfono celular, desármalo. Si hoy los que hacen teléfonos celulares que promueven mucho el consumismo porque cada año te hacen cambiarlo, entonces, ¿cómo lo puedes tú desarmar para separar las diferentes partes de una manera más sencilla que no te cueste tanto a la hora de reciclar, ¿no? Entonces vamos de la mano, la empresa lo hace más práctico, pero tú como consumidor también tienes una conciencia de que no la vas a dejar botada, la apachurras y entonces al bote de la basura. Así es, porque mucho del problema también de la gestión de los residuos es el volumen que generan. Si tú no apachurras una botella, pues es más volumen, ¿no? Y más costo para poderla transportar. Entonces, no sé, en México, ¿qué tantos espacios de reciclaje hay? O sea, ¿vale la pena generar más espacios de reciclaje, de reutilización, para que no dañemos tanto al medio ambiente? Mira, te puedo decir que nos hace falta, te hablaba de que tenemos un 20% de reciclaje a nivel nacional de todos los plásticos, pero la verdad es que no todo tampoco se tiene que reciclar. Hay muchos productos que llegan para quedarse, pues ve todas las cámaras que aquí tenemos, luces y demás, esas cada cuándo las vas a tirar o cada cuándo las tienes que cambiar. Pues no. Entonces, no es posible que puedas decir que todo se tiene que reciclar. Lo que se va al envase y embalaje, que es lo que se recicla, es aproximadamente, para decirte números redondos, el 50%. Entonces, de los 7 millones que tenemos, estamos nosotros generando 3.5 millones de envases, que muchos de esos envases, lo que nosotros año con año reciclamos es aproximadamente 1.200.000, 1.300.000 toneladas. Entonces, ya tenemos una infraestructura, estamos reciclando casi la mitad de lo que va a la basura directamente y que es lo que más ves. Muchos de otros productos, autos y demás, todo se recicla en realidad, pero no es tan inmediata la generación de la basura como la del envase. Entonces, ¿qué nos hace falta? Educación. Centros de acopio, tú los ves hasta en los basureros, en los camiones de la basura. Tú ya ves cómo las personas que están recolectando tu basura van separando por un lado el cartón, van arrastrando un costalote en la parte de atrás con todas las botellas y arriba van acomodando el cartón y las botellas, si ves, las distinguen perfectamente bien ya, alta densidad. El aluminio de las botellas de los refrescos, el PET de aguas y refrescos y de muchos otros productos, los distingue perfectamente bien, y el cartón periódico, y ya desde el camión los señores van haciendo un acopio que en el momento que van llegando, en este caso en la ciudad, a las unidades de transferencia, a los centros de transferencia, antes de llegar ahí ya fueron a vender el periódico que lograron separar de ahí, lo que pudieron lograr hacer en el trayecto en que recolectaron todo esto. Entonces, si tú ves, ya tiene un valor, y ya tiene un valor porque ya hay una infraestructura que te lo compra.
Entonces, hoy por hoy, te puedo decir que el problema más grande al que se están enfrentando las empresas que hacen reciclado es a tener la capacidad total llena, porque no hay el acopio suficiente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Centros de acopio los hay que implementar más, sí, estoy de acuerdo, hay que incrementarlos, pero tú puedes tener todos los centros de acopio, pero si no tienes una educación correcta, no vas a hacerlo. No, pero sí es importante justamente hablar de centros de acopio, como bien mencionas, que creo que de pronto el gobierno no le pone la suficiente atención como debería a esos temas. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con las políticas sostenibles? O sea, por ejemplo, aquí en México un día amanecimos y el gobierno dijo, ya no más bolsas de plástico, ¿no? Y entonces la gente enloquecimos porque al ir por la fruta al súper o al mismo mercado, ya no hay bolsas, y entonces reacostúmbrate a la bolsa ahora de tela, porque antes habían unas bolsas para ir al mandado que eran pues como de plástico o de yute o no sé qué eran, pero nos acostumbramos mucho a las bolsas de plástico, y entonces la gente aquí empezó a entrar en controversia de no, yo sí quiero la bolsa de plástico, y hay quien no, sí está bien porque le va a llegar a la tortuga, y decían, bueno, pues de la Ciudad de México, ¿cómo le va a llegar la tortuga al mar, no? Entonces, o sea, ¿qué pasa con el gobierno y con las políticas sostenibles que no están tan sostenibles, que no genera centros de acopio? O sea, ¿qué pasa ahí? Mira, a mí lo que me preocupa más en este tema es las políticas sin normas o leyes sin normas. Lo primero que debería de existir es realmente una norma bien hecha que permita hacer una prohibición como lo han querido hacer, pero hoy, por ejemplo, es impresionante ver cómo le dieron en la torre a muchas empresas, no solamente a los que producían bolsas, sino a los que la reciclaban también, y que la usaban incluso para tu bolsa de basura o las bolsas. Ahora tienes que comprar bolsas para la basura. Pero porque es que antes... ese es un gran negocio, por eso también es lo que te decía, un día alguien amaneció con ganas de fastidiar el plástico o de hacer un negocio debajo del agua. Así es, y darle la tarea a la naturaleza para que la tarea... y solamente puedes vender bolsas si llevan el término compostable o biodegradable. ¿Y quién te verifica que realmente tu bolsa sea o no sea es biodegradable? ¿Hay alguien que lo haga? Yo me pregunto. No, pues. Se supone que existen los organismos de certificación y de normalización y están para ello, pero no se dan abasto ni existe realmente esa norma como tal para que para que la den a conocer a toda la industria y que realmente lo hagan efectiva, ¿no? Y por otro lado, estas bolsas que tú dices que ahora nos hacen comprar, que también es un plástico y es polipropileno y es el absurdo, no bolsas de plástico. Todo mundo podía reciclar las bolsas de polietileno de los súper si se las peleaban para reciclarlas. Para la basura. Para la basura y para reusarlas y reciclarlas. Y se podía hacer otro producto. Se hacía hasta el tubo conduit para la conducción de cables y muchas cosas, partiendo de desperdicio de bolsas. Ahora no lo puedes hacer porque es un compostable que te lo revuelves con un material que a lo mejor no es compostable y ya le diste en la torre al que no lo era, las propiedades ya no van a ser las mismas y bueno, pues eso puede tener graves consecuencias, ¿no? Y por otro lado, ¿quién recicla las bolsas? Y se rompen las bolsas de polipropileno. Ay, sí, no, terrible. Y se te rompen ¿y en dónde las tiras? ¿A qué parte vas a tirarlas? ¿Hay un centro de acopio para esas bolsas? Pues no. Las de manta, es una huella mucho mayor, porque aparte, la tienes que usar hasta creo que 500 veces, dicen que es lo que para que equivalga a la huella que te genera. Pero fíjate que es un gran negocio, porque vas al súper, chin, ya se me olvidó la bolsa, y compras tus 15 pesitos otra vez, y ay, chin, ya se me olvidó y entonces al rato ya no son las bolsas de plástico, ya tienes estas bolsas que dizque de tela, o sea, pero ya tienes una gran cantidad, entonces nunca las traemos a la mano. En el coche, ni a la mano, ni nada. Entonces, el plástico en general es un gran negocio, entonces más bien, hay algún otro monstruo detrás que quiere hacer gran negocio. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, yo no quisiera decir, y menos usar la palabra muestra, no quisiera pensar en teorías conspirativas, no lo dudo que pudieran existir. Lo que sí te puedo decir es que este tipo de situaciones, número uno, no han logrado hacer nada, porque tú vas a un mercado sobre ruedas, un tianguis común y corriente, y te siguen dando bolsa. Sí. Alguna dice compostable, dice ecobolsas, pero ¿quién te dice qué es? ¿O no es? Finalmente la bolsa no se ha dejado de vender. Y
se sigue produciendo y te aseguro que muchos no le meten el aditivo especial, porque además es un aditivo muy caro. Y simplemente un material biodegradable, un plástico biodegradable como el PLA, te cuesta, si un polietileno te cuesta, por decir algo, en números redondos, $2, el PLA te va a costar de $8 a $10. No, pues ¿quién Entonces, le va a invertir? Pues no. Es carísimo. Los cubiertos desechables, no a los de un solo uso, exactamente lo mismo. Les ponen color beige y ya dicen que son degradables porque se parecen a la madera, ¿no? No, ya hay los de bambú y no sé qué tanta cosa. Pero ¿quiénes los pagan? No. Solamente gente con poder adquisitivo alto. Los pudientes, mano, porque aquí la verdad es que mejor me traigo la cuchara de mi casa. Así es, y luego también eso te genera otras implicaciones, ¿no? El no usar vasos de plástico, lávalos, el agua. Sí, claro. En las zonas en donde no hay agua, ¿tú crees que la gente a qué se arriesga cuando...? A final de cuentas estamos agotando o un recurso, si no es el agua, es el plástico, es el petróleo, la energía y en realidad creo que sí es parte de, no solo de las empresas ni del gobierno, en generar la conciencia de reducir nuestro consumo, es decir, si tengo un vaso, pues entonces lo voy a reutilizar, si tengo una botella, si tengo una bolsa, y no dejarlo ahí tirado nada más de una vez y ya, ¿no? Así es, o encontrar el centro adecuado para tirarlo y disponer de suficientes lugares en todas las áreas conurbadas y rurales para que la gente no tire en cualquier lado su basura. Entonces eso es parte de justamente el tema de la gestión de residuos y por ejemplo, eso es parte de las empresas, o dime si estoy en un error, la responsabilidad extendida. O sea, y no nada más también de las empresas, lo que decías hace rato, ¿no? O sea, ¿dónde están los centros de acopio? Entonces van de la mano las empresas con el gobierno para generar centros de acopio y la gestión de recursos, ¿esa sí le corresponde a la empresa como tal tener eso? Mira, yo creo que es a todos, es responsabilidad compartida, usaste muy bien el término, y te decía yo de todas las personas que van desde los camiones de recolección ya separando, pero ve las condiciones en que viven estas personas, no tienen equipo adecuado, no tienen equipo de protección, imagínate lo que está sucediendo en los tiraderos. Entonces, le estamos tirando y mandando todo para que la gente se enfoque a la recolección sin considerar la calidad de vida de toda esa gente que depende de la basura. Y hay muchos temas que hacer. Hay grandes empresas que han trabajado muy de cerca motivando la educación incluso en la gente que de eso vive y que vive, es una población marginada que vive de la basura. Uh-huh. Entonces, tú tampoco, el gobierno no ataca todo el problema de fondo. Entonces, muchas veces las empresas privadas han tenido que invertir pues en mejorar la calidad de vida de todas estas personas que viven de la venta de todos los desperdicios que les llegan ahí y que cada vez van más segregados, porque te digo, ya desde el camino van separando lo mejorcito y lo que llega al basurero cada vez le cuesta más trabajo a la gente. Tú decías, bajar el espesor o el peso de los productos, bajar el consumo, o sea, minimizar, ¿no? Imagínate también, entre más delgadas es una botella a una gente para juntar 1 kilo, porque se la compran por kilo, ¿cuántas agachadas le va a costar? Le cuesta más agacharse por una botella más ligera. Entonces también esos temas, a la hora que diseñas, hasta ese punto, y cuando se habla de economía circular, hasta ese punto tienes que llegar. ¿Cómo vas a copiar? ¿Qué sería mejor? Que tú tuvieras una disposición específica de puro polietileno, vamos a decir, o de puro PET, a un nivel muy específico que no está llegando a esa cultura nuestro país. Entonces tiene mucho que ver con la educación y que viva esa gente de eso, pero que ya no se tenga que agachar, que le llegue ya el material separado previamente desde casa, ¿no? En bolsas adecuadas por color, por distinción de cada tipo de los materiales. ¿Es difícil? Sí, muy difícil. Bueno, ¿cuesta? Claro que cuesta. Cuando se intentó aquí también aplicar vamos a hacer la separación, bueno, a la gente también el hecho de separar desde casa creo que es bastante complicado y ya llega la basura y como dices, más bien los señores que están en los camiones de la basura, ellos son los que se encargan medio de separar lo orgánico de lo inorgánico, del cartón, del vidrio, del plástico, uh-huh. ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, tú que llevas tantos años dedicada a la industria del plástico, ¿Qué
¿Qué crees que se pueda hacer como para generar una conciencia en la gente y decir, bueno, desde casa separen, justo para ayudar al que tiene menos agachadas, porque ya la industria del plástico está haciendo las cosas más delgadas? O sea, hasta no tiren la bolsa en las coladeras porque se van a inundar, ¿no? O sea, ¿qué consejo darías tú? Es educación. Mira, he tenido la oportunidad de estar en países como Japón y de verdad es sorprendente la cantidad de plástico que usa el japonés, porque envuelve la galleta y la galleta está envuelta en otra envoltura, hasta 3, 4 envolturas en una cajita o para un producto, un lunch. Se llevan su lunch en una bolsita y tú ves a la gente ir en el metro, por ejemplo, a su trabajo con su lunch. A veces ahí van comiendo y cuando terminan de comer, porque me ha tocado verlo y le he tomado fotos, guardan todos sus desperdicios y así como lo traían, lo regresan. Y llegan, y me ha tocado ver centros en donde encuentras hasta 6, 7 tipos de contenedores y la gente empieza a ver, la bolsita va acá, la tapa la quitan, esta la pongo acá, la botella que tenía la aplasto y la meto a este contenedor. Y antes de salir del metro ya todo lo que llevaban o llegando a su unidad habitacional, ahí es en donde empiezan a separar la misma basura que, bueno, el mismo plástico que llevaban empacando su producto, su lunch, ya va separado. Lo llevan a separar en el momento que llegan. Entonces, a su... conciencia, gente, conciencia. Es conciencia, es educación, y la gente recibe a veces incentivos, a lo mejor les dan un boleto del metro o les dan algún otro, o simple y sencillamente por conciencia ambiental, porque así ya lo están haciendo. O sea, yo lo he visto que sí se puede hacer. Cuesta, sí, cuesta, y cuesta mucho dinero, cuesta que el gobierno se ponga las pilas y que fomente este tipo de cuestiones y que no ataquen nada más y prohíban. La ley del menor esfuerzo para el gobierno ha sido la prohibición. Sí. Y Oye, se lavan las manos y ahora tú eres el burro y te voy a multar si tú no eres el culpable. El culpable, así es. Pues sí. Moni, pues ya para ir cerrando esta plática, entonces, ¿el plástico es el villano? ¿El plástico ayuda o perjudica al medio ambiente, al cambio climático? ¿Qué pasa ya así para cerrar? El plástico es el material con menos huella de carbono comparado con todos los otros materiales que se usan para envase y embalaje. Y eso con todos los estudios de ciclo de vida que se han hecho y estudios muy formales que se han hecho en grandes potencias. Cada país debería de hacer un ciclo de vida porque se comporta de manera diferente, pero hay estudios científicos que lo comprueban, lo demuestran, y no simples comunicados en redes sociales que pues atacan por atacar, pero que venden muy bien con este tipo de noticias amarillistas. Muy bien, Mónica. Pues entonces ya para finalizar, ahora vamos a conocer una parte más cercana y humana de Mónica, ¿te parece? Claro, vamos a sí. dejar de lado a la directora y vamos a conocer quién es Mónica. Entonces, te voy a hacer varias preguntas que me contestas así de la manera más rápida, lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Va. ¿Quién es Mónica un domingo cualquiera? Hay una mamá de un par de hijos, Luis y Moni, que pues me dedico a ellos normalmente los domingos, estoy con ellos. Ok. O con mi familia, que también tengo 6 hermanos que hay que dedicarles hay tiempo. que dedicarles tiempo. Justamente quiero que me digas qué significa para ti Moni y Luis. Moni y Luis, pues el amor de mi vida. Tu vida entera. Muy bien. Dime, ¿cuál es tu palabra favorita? Uy, gracias. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Ay, ¿qué puedo decirte? No sé, no, creo que pocas veces me pongo a pensar qué es lo que no me gusta, pero yo creo que, no sé, envidia. Ah, muy bien. ¿Qué te enciende o qué te motiva, ya sea creativamente, espiritualmente o emocionalmente? Pues, ay Dios, ¿qué me enciende? Yo creo que soy muy apasionada en todo lo que me propongo, llegar a cumplir un objetivo. Ok, ¿qué es lo que te apaga? Los problemas y pagar impuestos. No, bueno. Sí, seguro que pagar todos impuestos, sí nos apagan. eso me enoja. ¿Cuál es tu grosería preferida? Uy. No, tienes varias. Mira, yo creo que digo mucho,
o decía mucho, hoy me tengo que limitar, pero el chingaos sí. Lo ocupo para todo. Es que luego como que descansa el alma, ¿no? Descansa el alma. ¿Cuál es el ruido o sonido que prefieres? Me encanta la música tranquila, me encanta el sonido de los pájaros, la naturaleza, el agua corriendo. Uy, que aquí es difícil escuchar eso de pronto. ¿Cuál es el ruido o sonido que detestas? Ay, el chirrido de un tenedor sobre un sobre un sartén o sobre un plato. Hasta escalofrío me dio. ¿Qué profesión distinta de la tuya hubieras ejercido? Yo creo que hubiera sido economista, fíjate que muchas veces lo he pensado, hay cosas que me encantaría entender de cómo se mueve la economía en muchos términos. Hoy la analizo, la evalúo y a veces repito cosas, pero la economía me hubiera encantado. ¿Qué profesión no te gustaría tener? Uy, jamás en mi vida hubiera sido ingeniero electricista como mi papá quería, y mucho menos tampoco, yo creo que psicóloga. Eso, no podría. Ya con tus problemas basta, ya ¿verdad? con los míos tengo. Oye, y ya, digamos, haciendo a un lado cuestiones religiosas y demás, si el cielo existiera, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues a las puertas del cielo? Uy, pues gracias por lo que hiciste en la tierra. Muy bien, pues muchas gracias, Mónica, por habernos regalado, porque es una mujer que de verdad nos ha contado que tiene, pero el tiempo encima súper ocupado, y se abrió el espacio para venir a platicar un ratito con nosotros de qué tan bueno o malo es el plástico. Espero que nos haya quedado un poquito claro. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes. Y bueno, recuerden que no nada más del plástico, en general de todo, hay que tratar de reducir nuestro consumo, porque la verdad es que nosotros somos la mayor parte de depredador en este planeta. Entonces hay que cuidar un poquito más, tener un poquito más de conciencia, no tirar la basura en las calles, porque luego andamos ahí sufriendo que ya se inundó nuestra casa y demás. Por favor, no nos cuesta nada guardarlo en casa y tirarlo en el bote de la basura. Además, eso también genera empleos para otra persona, como ya bien lo dijo Mónica. Y bueno, pues obviamente no caer en los abusos. Muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito aquí en este capítulo. Los espero en la siguiente emisión de Rapport, donde hablaremos de otro tema completamente distinto. Quiero agradecer a Iván y a Pepe, como siempre, el equipo que nos apoya para realizar este podcast. Y bueno, pues síganos en las redes sociales. Tenemos Facebook, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. Ya también tenemos a Pepe, que es el rey del TikTok. Y bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Rapport, generando sintonía contigo en Switch Podcaster. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite